Buenos días a todos mis amados hermanos. Qué lindo que hoy 24 de diciembre estén todos muy juiciosos, viniendo a buscar de la presencia del Señor en este lugar, en la casa del Señor, en este templo que Dios ha escogido y ha consagrado para sí. Amén. Danielita, alcánzame mis cosas, por favor. Gracias. Esa es la negrita. Gracias, mijita. Y por favor sonría. Sonría y hágalo con gozo, con franqueza, con sinceridad. ¿Sabe por qué? Porque hay que sonreír. Porque hoy conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador. Hoy conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador, ¿cierto? Si nos ponemos felices cada que cumplimos años y celebramos los cumpleaños, es un día especial, ¿cuánto más? Y aunque no se conoce con certeza la fecha del nacimiento de nuestro Salvador, esta es la fecha que comúnmente se escoge para conmemorar su natalicio, su nacimiento. Por eso este mes es mes de Navidad. Amén. Tome asiento, tenga la bondad. Reciba usted la más cordial bienvenida, mi amado hermano. Usted que siempre está al pendiente de las transmisiones aquí por la página de Facebook. También puede encontrar las enseñanzas que se comparten desde el púlpito por el canal de YouTube. Así que Dios me los bendiga mucho. A todos la más cordial bienvenida. Amén. Dele un aplauso al Señor, tenga la bondad. Y como les decía, mis amados hermanos, es un día especial. Otros lo ven de otro modo, ¿cierto? Muchos se están preparando para otro tipo de fiesta. Pero la fiesta nuestra es espiritual. Amén. La fiesta nuestra es espiritual. Tiene un significado mucho más profundo. El que debe tener o el que le debemos dar. Bueno, y abra conmigo su Biblia allá en el Evangelio del doctor Lucas, en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 7 a modo de introducción. Amén. Dígame amén, por favor, hágame sentir acompañado. Hágame sentir acompañado, hágame sentir que no estoy solo por el amor de Cristo, aunque estaba bajita la asistencia porque muchos salen a compartir con sus familias, pero de verdad hágame sentir de que usted se siente a gusto estando en este lugar. Amén. Oiga, y ahí mientras usted lo busca, le damos gracias al Señor porque pudimos recuperar las sillas que hacían falta, y dele un aplauso al Señor por eso, porque habíamos estado orando, ¿cierto? Para los que no saben, en el momento de la entrega tuvimos tal vez un descuido confianzudo, digámoslo así, porque simplemente contamos a la ligera el día que las recibimos, pero pues había un faltante de 12 sillas. Y pues es un almacén bastante grande donde es un poco complicado hacer una petición, un reclamo, un requerimiento, pero debido a la diligencia de los hermanos que se pusieron al frente, insistentemente estuvieron allí llamando, preguntando, enviando correos, y esta semana, ¿cuándo fue? ¿El viernes? Llegaron las sillas que hacían falta. Amén. Así que oramos más de una vez para que el Señor las trajera, y así fue. Bendito Dios, ya las tenemos. Bueno, y leemos la bendita palabra del Señor. Bien hace usted en ponerse de pie. Es señal de reverencia a la bendita palabra del Señor. Amén. Lo hacemos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén y amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra. Hoy, a través de este texto, Señor mi Dios, recordamos el nacimiento del Salvador de la humanidad, Señor, nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias por esta enseñanza que nos vas a brindar, mi Padre. Ayúdanos, Padre bendito, a comprenderla, a entenderla, para darle el verdadero sentido que tiene, Señor mi Dios, la conmemoración de este evento, Padre bendito. No es una fiesta mundana, es algo bíblico, digno, Señor mi Dios, de honrar y del modo correcto, Padre. Así que en el nombre de Cristo, como iglesia, como los que conocemos la verdad, Señor mi Dios, lo hagamos y resplandezcamos así en el mundo. A ti te damos toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tome asiento, tenga la bondad. Y comenzamos con una definición simple. ¿Qué es Navidad? ¿Qué es la Navidad? Y la Navidad, ¿cierto? Es el título de este mensaje, yo lo he titulado: la esencia de la Navidad es Cristo. Amén. La esencia de la Navidad es Cristo. ¿Y qué es? Entonces, la Navidad, en primer lugar, es nacimiento. Amén. En segundo lugar, es alabanza. Y en tercer lugar, es promesa. Amén. En primer lugar dijimos que es nacimiento, en segundo lugar es alabanza, y en tercer lugar, promesa. Amén. Entonces, es esa temporada, esa fecha especial, que es muy especial, ¿sabe? Es linda. Es esa que este mes es tan diferente al resto de los meses del año, ¿cierto? Tiene su encanto. Pero qué lindo es cuando de verdad le damos el sentido que requiere, el sentido espiritual, porque la Navidad se celebra es por un hecho escrito en la Biblia. Amén. Ese es el sentido. Un hecho que está allí marcado en la historia y registrado en las sagradas escrituras. Amén. De ahí es donde toma nacimiento esta festividad. Bueno, oiga, y es una festividad que se celebra casi en todo el mundo. En los únicos lugares donde no se celebra es en los países musulmanes, por supuesto, ¿cierto? En Corea del Norte, en los países comunistas como en la China, que inclusive ya debido al globalismo esto ha venido cobrando relevancia en aquella nación, y ya pues no es como no son tan ajenos a esta festividad, y poco a poco, de algún modo u otro, se ha ido introduciendo en la cultura china. Pero en países musulmanes, pues lógicamente, sabiendo de que pues hay una enemistad grandísima entre las dos religiones, pues no se celebra, ¿cierto? Como en Arabia Saudita, como en Irán, ¿sí? En parte del África, en la India, donde estos países son musulmanes, pues lógicamente no se celebra la Navidad. Bueno, pero en gran parte del mundo se celebra, ¿cierto? Ya cobra una tremenda relevancia. En los Estados Unidos usted puede darse cuenta, ¿cierto? Cobra una tremenda relevancia. Pero entonces, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Lógicamente, el hecho del nacimiento del Salvador del mundo. Y dígame si el motivo del nacimiento de una persona no es algo enternecedor, no es un suceso importante. Concéntrese acá, no trate de no dejarse distraer por la bulla del exterior. De verdad, mire,
sé que el Señor nos está sacando empujones de aquí. Le decía a, a mi señora, a la pastora, le decía, quiero sacar la iglesia de este lugar ya. Quiero sacar la iglesia de este lugar. Que el Señor nos permita irnos a un lugar más adecuado, más donde podamos predicar el Evangelio, donde podamos adorar, exaltar al Señor sin ningún tipo de impedimento. Amén. Entonces, le pido al Señor que el próximo año ojalá pudiese ser esto posible y el Señor nos regale un lugar para el templo. Amén. Un lugar más amplio, lo necesitamos, un lugar en otra ubicación, que el Señor haga el milagro. Amén. Así que procure no dejarse distraer. Traiga a memoria a usted un momento especial. A los que somos padres, levante la manito los que somos padres. Aunque tal vez en el momento no hubiésemos estado preparados, porque muchas veces la generación nuestra, ¿cierto?, fuimos padres tal vez sin estar preparados para hacerlo, pero el nacimiento de nuestros hijos, oiga, dejó o provocó algo importante en nuestro corazón. Recuerde usted el nacimiento de sus hijos. Cuando nació su primer hijo, su primera hija, ¿qué significó para usted? ¿Sí? Y me imagino que es algo que guarda aquí usted en la mente y en su corazón, ¿cierto? Un momento muy especial. Recuerde usted también los días en que tenía que paladear a su esposa, porque en el tiempo del embarazo, ¿cierto?, se vuelven muy sensibles. Emocionalmente, ¿cierto? Esas emociones varían mucho. Quieren todo, pero a la vez no quieren nada. Tienen de todo, pero a la vez no les pasa nada, ¿cierto? Se ponen de los antojos, lo ponen a voltear a usted a las 12 de la noche a buscarle una picada. Recuerde todas aquellas cosas, ¿cierto? Y todo era producto de aquel ser hermoso que se estaba desarrollando, que estaba creciendo en el vientre de esa mamita, ¿cierto? Por eso inclusive dice el Señor en su palabra, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, porque qué amados que son, ¿sí? Yo recuerdo cuando estábamos esperando a Danielito, hermoso, ¿sabe? Yo llegaba de trabajar porque en el embarazo de mi esposa trabajé mucho tiempo de noche y yo llegaba en la madrugada y sabe, yo le hablaba a mi hijo. ¿Cómo distraen esos benditos aparatos, cierto? Tranquila, mi hermano. Que Dios nos ayude a poder de verdad entrar en el ambiente donde el Señor quiere que estemos. Amén. Porque todo es importante. En el momento de la alabanza, de la adoración, es un momento especial, pero en el momento del mensaje es en el momento donde Dios nos habla al corazón. Amén. Cuando Dios nos transmite su mensaje, oiga bien, quiere que esté involucrado absolutamente todo, tanto la razón como los sentimientos, las emociones, absolutamente todo. Amén. Es un Dios integral. Amén. Entonces, me acuerdo yo que llegaba yo del trabajo y yo le hablaba a mi hijo, estando él en la barriguita. Y sabe, él se movía y me hacía saber de que él me estaba escuchando. Se movía allí y uno le veía cómo empujaba la barriguita de la mamá. Y yo me acostaba y la mamita ponía la espaldita en mis espaldas y él como que se acomodaba de una manera allí. Y uno podía sentir como padre el gusto en el que él estaba, ¿sí? Pero hay algo especial, algo que marcó de verdad mi vida y fue cuando mi hijo nació y yo lo fui a ver al hospital. Muchos saben que yo le digo a él o le he dicho pollito y eso tiene una explicación. La primera muda fue amarilla,
completamente amarilla, chiquitica, fue amarilla. Entonces cuando se la pusimos con su gorrito, con sus mitones, los de las manos, sus escarpincitos, todo era amarillo, entonces pues parecía un pollito. Por eso le dijimos pollito por mucho tiempo. Y tanto el nacimiento de él como de Sara, de Allison, fueron muy significativos, muy especiales, ¿cierto? Y sé que asimismo tuvo que haber sido para usted el nacimiento de sus hijos, tanto del primero, el segundo, el tercero, cuantos tenga, ¿cierto? Imagínese usted a esa mamita, a María, después de haber recibido la visitación de aquel ángel diciendo que iba a tener un hijo, y nada más y nada menos, el hijo de Dios, el Salvador del mundo. Póngase a pensar usted también la ternura del Padre desde el cielo viendo a su Hijo. ¿Usted cree que Dios no tiene un corazón? Por favor. Y si nosotros, siendo malos, dice la Escritura, sabemos dar buenas dádivas a nuestro Señor, ¿cuánto más nuestro Dios perfecto? El Padre verdadero, el Padre perfecto, al ver desde el cielo a esa pequeña criatura, naciendo en un pesebre, de una mujer sencilla, humilde, judía, hermosa, y escogió a un hombre también para que fuera el Padre putativo, pero el Señor desde el cielo, pienso yo, el Padre eterno, el creador de los cielos y de la tierra, con su corazón completamente enternecido al ver a ese pequeño bebé ahí envuelto en pañales. Qué hermoso. Es una de las historias más fascinantes. Y sabe, mi introducción la había enfocado de otra manera, pero esta imagen se me vino estando adorando aquí al Señor. Estaba adorando aquí al Señor, y el Señor me traía todo esto al corazón, me traía todo esto a la mente. Imagínese la imagen de ese bebé. Sí, mire, aunque si bien el niño cuando nace, ¿cierto?, no son así como que uno diga, ay, qué bello, qué hermoso, ¿cierto? Al primer, al segundo día, a los poquitos días uno ve un bebé, ¿sí? Aquí tenemos varios, pero por ejemplo yo miro al bebito del hermano Oscar, que es como uno de los bebitos más chiquiticos, y usted le mira esas manitos, usted le mira esa carita, usted le mira los pies, es tierno, y que uno lo mira, ay, tan bello, ¿cierto? Imagínense cómo sería de hermoso nuestro Señor Jesucristo siendo un bebé, aquel sol de justicia que dice la palabra del Señor. ¿Cómo sería de bello, cómo sería de hermoso verlo allí? Oiga, qué dicha tan hermosa tuvieron aquellos pastores, a quienes el ángel les dijo, oigan, les traigo buenas nuevas, y eso lo vamos a ver ahorita. Ha nacido el Salvador, vayan a verlo. Y cuando llegaron allí se encontraron a un pequeño bebé, a una jovencita, ¿cierto?, humilde, vuelvo y le digo, judía, a un hombre a su lado, pero a ese pequeño bebé envuelto en pañales, alumbrados tal vez por la luz de una antorcha. Y solo usted póngase a pensar esto, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no encontró lugar en el mesón, en un hotel, en un lugar de hospedaje digno, y tuvo que nacer en un pesebre. ¿Ah? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cómo es el Señor de humilde, sabe? El creador de los cielos y de la tierra escogió un pesebre para que su hijo naciese. ¿Por qué cree que Dios ama a los humildes? Porque esa es la esencia de Dios. Esa es la esencia de Dios, la humildad. Amén. Entonces, es nacimiento, el nacimiento del Salvador del mundo, el nacimiento de la persona más importante en el mundo y en la historia. Nos habla este relato acerca del Cristo humano, porque hay algunos que han querido desvirtuar la humanidad de Jesús, ¿sí? Pero el relato histórico nos muestra la evidencia y la veracidad de un ser humano que fue enviado desde el cielo, ¿sí?,
para que fuese el Mesías. Una persona tan especial, oiga bien, ¿y por qué tenemos que darle tanta trascendencia y el significado que realmente tiene? ¿Cierto? Porque fue la persona que dividió la historia del mundo y de la humanidad en dos. Porque la historia se describe, se entiende o se lee en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Es tan importante que inclusive cuando llega a la vida de una persona, o en pocas palabras, cuando este Hijo de Dios nace en el corazón de la persona, que es realmente donde debe nacer, para que nosotros nazcamos de nuevo. O sea, aquí hay un principio, ¿cierto? Para que nosotros nazcamos de nuevo, primero Cristo tiene que nacer en nuestro corazón, si lo decimos de algún modo, ¿cierto? Espiritualmente hablando. Pero mire la profundidad de esto. Cuando en una persona Cristo nace en su corazón, la vida de esa persona también se divide en dos, en un antes y en un después de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos hablamos de esta manera. Es que yo cuando era inconverso, decimos, ¿cierto? Es que cuando yo no conocía de Dios, o cuando yo no conocía a Dios. Estamos hablando de un antes de Cristo. Y dígame si no, la vida suya cambió cuando Cristo nace en su corazón. Y ahí hablamos ahora de una nueva criatura. Por eso le digo que es tan importante. Por eso estamos hablando del nacimiento de la persona más importante en la historia del mundo. Amén. Por eso cobra tanta relevancia. Y por eso, mire, nosotros debemos verla, celebrarla con la mayor reverencia que sea posible. Porque no estamos celebrando la historia de un hombre cualquiera, sino del Mesías. De aquel de quien hablaron los profetas. Por eso vamos a hablar de que Cristo es nacimiento o Navidad es una promesa. Amén. Por eso es tan trascendental y tan importante. El enemigo ha querido tergiversar la historia, la profundidad, la esencia del nacimiento, y la contaminó de una manera terrible. El mundo conmemora el nacimiento de Cristo, pero la celebración lo hace, bienvenida, de una manera que en realidad no honra a Cristo. No honra a Cristo. Ya habíamos hablado en días anteriores, ¿cierto? De que el mundo, para el mundo la Navidad es sinónimo de fiesta, de desorden, de consumismo, de compras, porque si hay una fecha donde se gasta plata, es en diciembre, ¿cierto? Pues no así de pronto, créame, yo ya he aprendido y el Señor nos ha enseñado, y donde más nos abstenemos de gastar es en diciembre. ¿Sabe por qué? Porque todo es más caro. Un pantalón que consigue usted en esta fecha, vaya, cómprelo hoy y pregunte el precio el 15 de enero, lo encuentra por la mitad, ¿cierto? Entonces el mundo y Satanás han tergiversado esto y le dieron otro sentido. Entonces el mundo le ve un significado de fiesta, de embriaguez, de parranda. El que no conoce a Cristo, ese es el significado que le da. Hablaba con un personaje, con un amigo que no tiene a Cristo, por supuesto, en su corazón. Desde el viernes dijo: yo me embriago hasta el martes, y comienzo hoy y le pego hasta el martes, ¿cierto? Y créame, muchos comienzan hoy a darle, o ya comenzaron ayer porque fue sábado, ¿cierto? Y otros desde el viernes porque fue viernes, y de ahí están pegados a la botella, celebrando de esa manera Navidad, pero no conocen la profundidad de esto. Nacimiento. ¿Y sabe cuál es? Mire, esto tiene una profundidad tan tremenda, porque ahorita les estoy mostrando yo el acontecimiento histórico. ¿Quiere ver usted el espiritual y la profundidad que tiene? Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Porque el doctor Lucas nos da un panorama histórico.
Juan el teólogo nos da ya una explicación profunda espiritual y las implicaciones que esto tiene. Amén. Cuando realmente nosotros hemos conocido a Cristo. Juan capítulo 1. Y dice aquí, y mire desde dónde proviene, ¿cierto? Porque tengamos entendido algo. El Cristo humano comienza lógicamente a existir desde el relato de Lucas. Pero su existencia no comienza desde allí. O sea, la existencia de Cristo es eterna. ¿Estamos de acuerdo? La encarnación de Cristo es la que nos relata el doctor Lucas. Pero la profundidad de la esencia de Cristo es eterna. Porque comienza diciendo aquí, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Refiriéndose acerca de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Antes de ser encarnado. Antes de venir a este mundo. Si mira la trascendencia. La profundidad de todo el relato. De quién estamos adorando y de a quién estamos conmemorando el día de hoy. Amén. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué cree que es tan importante? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué cree que se conoce a Cristo como el sol de justicia? Por eso le decía yo, oiga, imagínese el rostro de ese pequeño bebé. ¿Usted se imagina cómo sería esa experiencia podido verlo? Y de la dicha que tuvieron aquellos pastores y aquellos magos o sabios de Oriente mejor cuando fueron a visitarle. ¿Sí? Hay un hombre que tuvo la dicha de dedicarlo, de hacer este proceso de la circuncisión. Recuerda que siendo él un niño judío, tenía que cumplir con un rito, con el rito de la ley, y que era el rito de la circuncisión y la dedicación y todo esto. Mire, antes de continuar allí, vaya conmigo a ese relato. ¿A dónde está? Allá en el capítulo 2, en el versículo 21. Allá de Lucas, donde estábamos al principio. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y mire, en el 25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado, ¿quién? Simeón. Y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, y póngale cuidado usted a esta escena, aquel a quien le había sido revelado que ese pequeño era el Salvador del mundo, aquel de que habían profetizado los profetas, y tenerle la dicha de cargarlo. Y se imagina cuando él alzó ese niño, usted se imagina la sensación y lo que ese hombre pudo experimentar. Y créame que esto lo va a entender si usted está en el Espíritu. Si usted está en el Espíritu, si usted tiene de verdad la conciencia y tiene presente de quién estamos hablando, de Jesús, nuestro Salvador.
Imagínese él habiendo recibido esa revelación del Espíritu, al encontrarse también con ese pequeño y alzarlo entre sus brazos. Por eso él dice: yo ya me puedo ir a descansar en paz. O sea, en pocas palabras, yo me puedo morir tranquilo ya, porque ya veo la consolación de Israel, porque aquí está el Mesías. Una promesa que se había hecho durante hace mucho tiempo, y él la tenía entre sus brazos, hecho completamente evidente en carne y hueso, pero con esa esencia divina de ser el Hijo del Dios viviente, y siendo también el mismo Dios. Amén. Volvamos allá a Juan donde estábamos. Dice: hubo un hombre en el versículo 6, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, de que si se habla acerca de la luz, de la luz del sol de justicia, es porque lógicamente antes de Cristo el mundo estaba completamente en tinieblas, como lo estábamos cada uno de nosotros cuando no teníamos a Cristo. Íbamos por la vida a tientas y perdidos en medio de las tinieblas. Usted, cuando no conocía a Cristo, ¿sabía para dónde iba? ¿Cierto que no? Íbamos todos, créanme, así. ¿Por dónde es el camino? Y por donde nos decían que era, por ahí nos íbamos. Si usted me lo pregunta, hasta los Hare Krishnas yo fui a parar, cuando no conocía a Jesús. Allá me fui a meter un poco de veces a los Hare Krishnas. Uno, porque daban comida gratis, y yo aguantaba más hambre que un ratón de ferretería en ese tiempo. Entonces, como daban comida gratis, pues yo me iba para allá. Pero en medio de todo, era peligroso el asunto, porque usted se va dejando envolver y se va dejando atraer. Y en algún momento, pues en medio de esas tinieblas y de esa perdida en la que estaba, dije: ¿y qué tal si yo me vuelvo Hare Krishna? Pero el Señor tenía un plan diferente, gloria al Señor, y me sacó rápido de allá, ¿cierto? Pero todos, de verdad, es que esto es de un modo general y de un modo particular, o de un modo personal, porque el mundo estaba en tinieblas. Pero viene Cristo, y por eso nos habla acerca de aquella luz maravillosa. Y lo mismo pasó en la vida personal de cada uno de nosotros, porque ya nos ha resplandecido aquella luz, y ya sabemos de dónde venimos, de las tinieblas, y para dónde vamos. Amén. Ok. Entonces dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero mire esto tan hermoso. Aquí voy, en el versículo 12 dice: a todos los que le recibieron, y esto lógicamente tiene que ver con el nacimiento de este maravilloso ser, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y es solo por el nacimiento de Cristo que una persona puede acceder al trono de la gracia, porque en algún momento dijo él: es que yo soy la puerta, y el que por mí entrare, dice, encontrará pastos y también será salvo. Qué lindo el Señor. Pero es solo por medio de él, por medio de Cristo. ¿Se imagina usted la profundidad de todo esto? ¿Por qué usted y yo somos hijos de Dios? Por el nacimiento de Cristo. De otro modo no hubiese sido posible. Es solo por él. Entonces, ¿cómo cree usted que usted y yo debemos honrar a Cristo en estas festividades, en días como hoy? Teniendo lógicamente ese agradecimiento de todo lo que hemos recibido por el nacimiento de Jesucristo. Porque sin duda alguna, si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, puede decir que es un hijo de Dios. Amén.
¿Usted puede decir con tranquilidad que es un hijo de Dios? Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Porque ahí hay una realidad que el mundo le cuesta aceptar. Y que no todo el mundo es hijo de Dios. Y cuesta decirlo y más aceptarlo, ¿cierto? Usted dígale a un inconverso que no es hijo de Dios y verá cómo se pone. Aunque no se lo diga, por favor, sea prudente. Eso lo sabemos nosotros, ¿cierto? Pero no lo saben. Y aunque a veces están convencidos de que no son hijos de Dios, pues no lo son. Porque hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Recibir a Cristo. Que en pocas palabras nazca en el corazón. Por eso aquí podríamos citar aquella porción de la Escritura, ¿cierto? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Es nueva criatura es. El que está en Cristo. El que está en Cristo y al que permite que Cristo esté en él. Amén. Porque puede pasar, oiga bien, de que estemos parcialmente o relativamente en Cristo, pero Cristo no está en nosotros. Y nos podríamos convertir en religiosos, pensando en que estamos en Cristo, pero si Cristo no está en nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Y debemos procurar de verdad es que Cristo esté en nosotros. Que Cristo esté aquí, en este corazón, en tu corazón. Amén. Entonces, seguimos leyendo allá donde estábamos. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira el gran, enorme privilegio que tenemos nosotros por el nacimiento de nuestro Salvador. Los cuales, dice aquí, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es donde está el misterio. Miren el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? ¿Cuándo fue hecho carne? Pues cuando nació en aquel pesebre. A eso es a lo que se refiere. Por eso le digo yo que todo esto que acabamos de leer está relacionado con el nacimiento de Cristo, porque este es el verso clave, ¿cierto? Porque dice que aquel verbo, aquella palabra eterna, que es desde la eternidad, dice aquí, fue hecho carne y habitó entre nosotros, comenzando con ese pequeño bebé. Que simbolizan, ¿cierto? Colocándole en un pesebre el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Y muchas veces el que lo pone ya está en tremenda hinchera. A veces se enfiestan tanto que se les olvida ponerlo. Porque eso es cierto, tarea obligada. ¡Qué barbaridad! Sí, mira que el sentido espiritual es mucho más profundo. Diferente. Bueno, y dice que, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya esto era lo que yo me refería. ¿Qué vieron aquellos pastores? ¿Qué vieron aquellos sabios de Oriente? ¿A un simple niño? De seguro que no. Por eso cuando ellos vieron a ese pequeño, y aquellos sabios que eran hombres prominentes y hombres de ciencia, se postraron ante él y se presentaron con obsequios, porque les fue revelado de que el que estaba en ese pesebre no era un hombre común, no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios y era Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahí es donde va, ¿cierto? El significado de los obsequios que llevaron aquellos sabios de Oriente. ¿Usted se acuerda qué fue lo que llevaron? Incienso. Y comencemos por ese. ¿Por qué incienso? Porque el incienso era el que se quemaba en el altar del lugar, allá en el templo, en el lugar santo, y subía delante del Señor con ese aroma de olor fragante. ¿Y para quién era ese incienso? Para Dios.
Por eso se presentan delante de él con incienso, haciendo esta relación con aquel altar del incienso, ¿se acuerda? Tanto que estaba en el tabernáculo y después en el templo. Por eso se inciensa, porque es de la forma en que se adoraba a Dios. Por eso se presentan con él, delante de él, con ese presente incienso, reconociendo la divinidad de aquel niño. Diciendo, aunque es un niño de carne y hueso, 100% humano, es Dios. Porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Se presentan con qué más? Con oro después, digamos, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es el Rey, y el Rey de reyes, y el Señor de señores, y era con los presentes con que se honraba a un rey. Rey, a pesar de que nació en un pesebre. Maravilloso el Señor, amén. Y mirra, haciéndole entender el propósito de su nacimiento. Y aunque lógicamente todo hombre y toda mujer que nace en este mundo, pues venimos en medio de todo a morir, ¿cierto? El propósito de Cristo fue expresamente ese, que venía a morir como cordero inmolado, para que por su divina sangre nuestras almas fueran purificadas y nosotros fuéramos redimidos y fuéramos comprados a precio de la sangre de ese ser, el que estaba allí entre pañales en ese pesebre. Si mira la profundidad maravillosa. ¿Con qué sentido lo vamos a adorar en esta noche? Aunque yo sé que todos los que estamos aquí ya conocemos a Cristo y vivimos una vida consagrada, ¿cierto? Alejado de todas las cosas del mundo. Yo creo que aquí ninguno ya se deja atraer por la pachanga y por la fiesta y por el desorden y el jolgorio, ¿cierto? Aunque si bien pienso yo que vas a compartir en familia, yo sé que sabes que estás en el mundo y que no eres del mundo y que no te vas a ir a contaminar, a pesar de que te digan que uno al año no hace daño. Usted ya sabe cuál es su posición, y su posición espiritual es la que, si hoy hay algo que conmemorar, lo debemos hacer del modo correcto, adorando y exaltando al Dios del cielo, al Creador de los cielos y de la tierra, por quien fueron hechas todas las cosas. Amén. Y dice aquí que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y mire lo lindo aquí: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está sentado, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Conocemos al Padre, pero es por medio de ¿quién? De Cristo. Y Él es donde de verdad Él viene a cambiar toda la historia, inclusive hasta los religiosos de la historia, porque ellos conocían a un Dios implacable, a un Dios de ley, y Cristo viene a mostrarles un Dios de amor. Y el que dijo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a un Dios de gracia, y a un Dios que nos abrió la puerta a nosotros los gentiles, porque créame, si Cristo no hubiese venido al mundo, usted y yo no estuviésemos aquí, y no sé qué estuviésemos adorando hoy. Si Cristo no hubiese venido hoy, no hubiese venido en aquel tiempo, no hubiéramos tenido nosotros oportunidad, no hubiéramos podido entrar al reino de los cielos, porque Él es la puerta, como les digo al principio. Amén. Esta es la profundidad espiritual de lo que significa el nacimiento de Cristo. Amén. Ahora, Navidad es alabanza. Y vemos allá en Lucas capítulo 2, versículo 8, la historia de estos pastores. Qué dichosos aquellos hombres.
Allá en el 2:18, pero yo me ubico donde estoy ya. Entonces, en el 8. En el 8, 2:8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Oiga, se dice que el mes los meses de diciembre son meses de invierno, ¿cierto? Entonces, pues aquí se saca una deducción de que por qué el Señor no nació en diciembre. Porque en diciembre los pastores no velan de noche. Y aquí el texto nos relata que habían pastores cuidando sus rebaños, guardando las vigilias de la noche. Amén. Ese es un datico que nos dan los historiadores. Bueno, para que lo tenga usted presente. Pero bueno, es la fecha que tenemos. ¿Ok? Entonces, que guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud del... ¡Oh, santo! Usted solo visualice eso. Aquel ángel trayendo un mensaje, ¿cierto? Pero se me estremeció el cuerpo. Y dice que repentinamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales. ¿Con qué propósito? Que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínense, para este tremendo acontecimiento, Dios envía huestes celestiales para que viniesen a adorar a aquel ser maravilloso que estaba entre aquellos pañales. Santo. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores haciendo ¿de qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. O sea, Navidad, oiga, es un mes para adorar. Aunque bueno, los que conocemos a Dios, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos de que la adoración no solo radica en la música, en el momento del culto, sino que la vida de aquel es una vida completa de adoración, de enero a diciembre. Amén. Pero si hay una época especial, y inclusive créame, para muchos este mes es un mes de prueba. Porque muchas veces muchos en este mes dan el brazo a torcer. Y en vez de adorar al Señor, lo afrentan, lo deshonran. ¿Cierto? Porque usted ve que muchos simplemente se dejan atraer por las festividades mundanales. Y en vez de adorar al Señor, lo deshonran. Nosotros, los que conocemos a Cristo, debemos con más veras adorar al Señor. Adorar a Él. ¿Cierto? ¿De qué manera? Como dice el Señor allá en Juan capítulo 4. Porque los que adoran al Señor lo adoran ¿de qué manera? En espíritu y en verdad. Porque es necesario que de esa manera le adoremos. Amén. O sea que ¿con qué intención vas a estar esta noche? Si vas a compartir con familia, si vas a estar con seres queridos, si vas a compartir con alguien, hazlo teniendo presente de que tu vida es una vida
de adorador. Adorador no es tan solo el que viene aquí y entona canciones de alabanza para el Señor. No son solo los que ministran aquí. Adoradores somos todos, porque vivimos una vida de completa y continua adoración. ¿Lo estamos haciendo así? Es como debe ser. Por eso Navidad es alabanza. Amén. Allá en el libro de Hebreos capítulo 1, si quiere vaya conmigo, nos habla acerca de esto. Hebreos capítulo 1. El mensaje de hoy es corto, tranquilos, no me voy a demorar mucho. Ya se me fue el tiempo, no iba a predicar sino hasta las 11. Pero mire, ahí en el capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, ¿usted cree que Cristo es digno de adoración? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce ¿a quién? Al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, haciendo lógicamente alusión de lo que acabamos de leer, de que cuando se está dando el anuncio de que ha nacido el primogénito, el unigénito mejor, vienen todas aquellas huestes de los ángeles del cielo a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuánto más no lo hemos de adorar nosotros? Ahora, si los hijos de Dios y tú que estás aquí no vives una vida de adoración aquí, no tienes cabida en el reino de los cielos. Si no te gusta adorar a Cristo aquí, ¿qué vamos a hacer en el cielo entonces? Amén. Porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad. Adorar a nuestro Rey, vivir para Él. Pero si muchas personas no quieren vivir una vida de adoración aquí, y si aspiran a vivir una vida de adoración en el cielo, ¿cierto? Porque gran parte de la vida en la eternidad va a ser para que tú y yo adoremos al Señor. Que nos desempeñaremos en otras actividades en el milenio, créame, van a haber muchas actividades las cuales vamos a vivir una cotidianidad, pero gran parte de ella va a ser para adorar al Señor. No va a ser lo que hacemos ahora, que vivimos para trabajar y adoramos el trabajo. En aquel tiempo vamos a hacer cosas, pero gran parte de nuestra vida la vamos a dedicar para adorar al Señor. Amén. Entonces dice aquí, ¿cierto? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Adoremos al Señor en todo tiempo. En estas festividades, si vas a celebrar de algún modo, que sea en sentido de adoración y de alabanza. Amén. No te contamines con el mundo. Sepa usted cuál es su posición. Un hijo de Dios que ha heredado la salvación a través de Jesucristo, y que usted debe dedicar su vida para adorar al Rey. Esto no quiere decir de que usted se encierre en su casa, no comparta con nadie, no. Comparta con sus amigos, comparta con sus vecinos si quiere, comparta con sus familiares, hágase el daguiaquito. Pero si a usted lo quieren contaminar con las cosas que usted sabe que no agradan a Dios,
manténgase en su posición. ¿Cuál es su posición? La de un hijo de Dios, la de un adorador. Amén. Porque Navidad es alabanza, Navidad es adoración. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y Navidad, concluimos con esto, es una promesa cumplida. Es una promesa cumplida. Para hacernos entender, oiga bien, de que Dios cumple sus promesas. Tanto las que ha hecho para el mundo, las que le ha hecho a la humanidad, las que te ha hecho a ti personalmente. Dios quiere que se cumplan. Amén. Porque Dios cumple sus promesas, Él es fiel a su palabra. Y cumplió la promesa de su primera venida. ¿Y para qué es lo que quiero hacerte entender con esto? Que como cumplió con la promesa de su primera venida, cumplirá la promesa de su segunda venida. Ya no como Mesías sufriente, sino como el glorioso Rey triunfante. Amén. Como el Mesías triunfante. ¿Estamos de acuerdo? Vaya conmigo a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, para que veas esta promesa dada mucho tiempo antes de su cumplimiento. Y aunque las promesas de Dios tardan en cumplirse, ten la plena seguridad, se cumplen. Por eso inclusive dice también, oiga, no tengan la promesa de su advenimiento por tardanza. ¿Qué es lo que muchas veces el pueblo piensa y baja la guardia por eso? Porque si se cumplió esta promesa, la cual vamos a leer allá en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, que dice, mas no habrá siempre oscuridad. Trayendo en relación lo que estábamos diciendo hace poco, ¿cierto? Que el mundo sin Cristo era un mundo en completa tiniebla. Por eso, más no habrá siempre oscuridad, dice, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. ¿Y por qué cree que dice esto de aquella Galilea de los gentiles? ¿Sabe? Porque este era un lugar apartado del centro de la adoración en aquel tiempo, que era Jerusalén. Era un lugar apartado. Y por estar apartado, estaba inclusive muy contaminado de la adoración de los gentiles. Por eso se le conoce como Galilea de los gentiles. Pero mire que esto tiene que ver con la relación de la salvación del pueblo gentil. Porque el Señor no escogió a Jerusalén para que Cristo naciese allí. ¿Escogió qué? Galilea de los gentiles. ¿Cierto? Entonces dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Y dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, haciendo relación ¿a qué? A Jesús, ¿cierto? Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Nos admiramos de él. Maravilloso nuestro Salvador, ejemplar, ¿cierto? Digno de imitar, digno de seguir, digno de adorar. Mire, si hay alguien a quien nosotros los hombres debemos imitar y debemos inclinar nuestros rostros, es delante de aquel admirable. Mire, yo cuando cometo algún error, porque pues seguimos siendo hombres y fallamos.
Y el hecho de que el pastor sea pastor no quiere decir de que el pastor no comete errores, no se equivoca, no se enoja, no, cometemos nuestros errores. Pero ¿sabe? Maravilloso es Dios por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y cuando Dios simplemente hace ver nuestra inferioridad, nuestra incapacidad, y nos comparamos a Cristo y simplemente decimos: ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para ser como Él? ¿Cuánto me falta para parecerme a Él? ¿Cuánto me falta? Y de verdad que me siento tan mal cuando le fallo, cuando cometo algún error, porque Él es perfecto. Él es perfecto. Y lo debemos imitar. Si hay alguien a quien debemos imitar, por eso le digo, ¿cierto? Y le pido al Señor que me ayude. Y aunque el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, yo le digo a usted: no me imite a mí, imite a Cristo. Imite a Cristo. Porque yo me equivoco, yo fallo. Y yo solo puedo ver la gran necesidad que tengo de Cristo todos los días. Y de cómo me hace falta y cómo necesito parecerme a aquel ser maravilloso, admirable, a quien conmemoramos en estas fechas. Varones, yo los invito, hagamos el esfuerzo cada día y pidámosle a Dios que nos ayude a parecernos a Cristo, a que en nuestro corazón se desarrolle el carácter de Él, el de Cristo, no el de nosotros, ¿cierto? ¿Qué mal nos sentimos nosotros de verdad cuando nos salimos de nuestros cabales, cuando nos enojamos, cuando decimos cosas que no debemos decir, cuando actuamos como no debemos actuar? ¿Y sabe qué me dice el Señor? ¿Esto haría Cristo? ¿O qué haría Jesús en esta situación? ¿Jesús se comportaría así? Y ahí es donde yo tapo mi rostro con mis manos delante de Dios y digo: no, Señor, Él no se comportaría así. Él no diría esto, Él no diría aquello, Él no haría esto, Él no haría esto, Él no lo haría, Él no lo haría. Él es pulcro, Él es santo, Él es admirable. Amén. Si mira la profundidad de todo esto, es maravilloso nuestro Rey, a quien conmemoramos su nacimiento el día de hoy, digno de imitar. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Con todas estas virtudes venía aquel niño que fue prometido, porque le digo, Navidad es una promesa cumplida. Pero con todas estas virtudes venía aquel ser admirable, aquel bebito admirable. ¿En quién se convertiría? Sabe que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué será de este bebé? ¿En qué se convertirá? ¿Qué será de él? ¿Qué irá a ser de él cuando crezca? ¿Seguirá el buen camino? Y qué triste para aquellas madres, para aquellos padres que ven que el que un día tuvieron entre sus brazos anda perdido, anda en las drogas, en la delincuencia. Que Dios nos ampare. Pero sabe, desde el principio Dios prometió: no, ese niño al que van a adorar las huestes celestiales, a quienes invitan a los pastores que le adoren, viene con todas estas virtudes y va a ser digno de imitar. Por generaciones y generaciones es digno de imitar. Y los hombres lo verán como aquel digno de seguir, porque se dice en la Escritura: Él es la cabeza de todo varón. Él es la cabeza del varón. Amén. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celio de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Una promesa cumplida, porque Dios cumple sus promesas. Y evidentemente vimos, y usted y yo somos resultado del cumplimiento de esta promesa, porque por Cristo es que nosotros estamos aquí. Asimismo, la promesa de su advenimiento, de su segundo advenimiento, se cumplirá. Estamos preparados, estamos listos, mis amados hermanos. Mire, puede ser
No sé, y a mí siempre se me ha metido en la cabeza que tal vez una fecha que el Señor escoja para venir sea un diciembre, quién sabe. ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo nos encontrará? Por eso inclusive nosotros los 31 de diciembre, ¿sabe qué hacemos? ¿Cómo nos enfiestamos nosotros? En una velada, donde despedimos el año de rodillas, con un corazón agradecido, tanto por lo bueno como por lo no tan bueno que se recibe durante el año, ¿cierto? Porque sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, tanto lo bueno como lo difícil, y por ello le decimos a Dios gracias. Pero también recibimos un nuevo año consagrándolo y presentándolo delante del Señor. Y consagramos el nuevo año de rodillas y le decimos: Señor, a ti no te limitan el tiempo ni el espacio, a nosotros sí. Las fechas, las temporadas, para nosotros son importantes. Por esto este nuevo ciclo la presentamos y la dedicamos a ti. Amén. Entonces, creamos, mis amados hermanos, de que Cristo cumple sus promesas. Y si Él dice que volverá, Él volverá. Comportémonos a la altura. Vivamos una vida de adoración. El desafío es, mis amados hermanos, no bajemos la guardia, porque Cristo viene pronto. Celebremos la Navidad como la debemos celebrar los hijos de Dios. Amén. Dele un aplauso al Señor. Te damos muchísimas gracias, mi buen Señor, porque tú eres fiel y bueno, Padre bendito. Hoy, Señor mi Dios, me hablas al corazón y ponías en mi corazón el sentimiento hermoso que había en ti, mi Padre, en el momento del nacimiento del Salvador, de tu unigénito, de aquel de que en varias ocasiones dijiste: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y puedo ver, Señor mi Dios, lo significativo, Padre bendito, para ti. Porque a través de este niño cambiarías la historia del mundo, la historia de muchos, entre ellos la mía, mi Padre, por lo cual estoy tan agradecido, Dios. Porque simplemente, Padre bendito, me pregunto: ¿y qué hubiese de mí, Señor, si no me hubieras alcanzado? Si no te hubiera conocido. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Cristo no hubiera venido al mundo, Señor? No hubiese habido oportunidad, mi Dios. ¿Cómo hubiéramos podido entrar al reino de los cielos si Cristo es el camino, si Cristo es la puerta de entrada a tu gloria, mi Señor? Por medio de Él es la única manera, Señor mi Dios. Por eso debemos estar tan agradecidos contigo, Señor mío. Y aunque el mundo y Satanás han tergiversado, Padre, el sentido de este evento, Padre, y el mundo lo celebra con borracheras, con libertinaje, no ese es el sentido. El sentido es espiritual, profundo, porque proviene de la Escritura, proviene de la Biblia, son promesas que tú hiciste, Dios. Y así es como lo debemos considerar, mi Dios. Lo tenemos que ver con respeto, mi Padre, con reverencia. Y aunque no conocemos la fecha del nacimiento de Cristo, tú permitiste, porque de todas maneras todo lo que ocurre es porque tú lo permites. Se escogió esta fecha. Y alrededor del mundo, Señor mi Dios, es en esta fecha que se celebra y se recuerda el nacimiento de Jesús. Que lo hagamos como corresponde. Que lo hagamos, Señor mi Dios, adorándote, respetándote, honrándote. Que si vamos a compartir, Señor mi Dios, que mostremos que la luz de Cristo resplandece en nosotros. Que no nos metamos en las tinieblas de afuera, Señor, para confundirnos con ellas, Señor mío. Que si vamos a compartir, mi Padre, mostremos que la luz de Jesús, de la cual habla en Juan capítulo 1, ha resplandecido en nosotros. Dios, te pido que guardes a toda tu iglesia, Dios, a no ceder ante la tentación del mundo,
háblales al corazón. Que no se dejen seducir, Padre bendito. Que no se dejen seducir. Que no se dejen tentar. Que sepan, Padre bendito, cuál es su identidad. La identidad de hijos de Dios que nos has dado y por Cristo tenemos. Así que en el nombre de Jesús te damos gracias. Encomendamos nuestra vida. Encomendamos nuestro tiempo. Señor, todo delante de ti, Padre. Ayúdanos a honrarte. En el nombre de Cristo Jesús, a ti toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a recoger las ofrendas, mis amados hermanos, los diezmos del Señor. Nos despedimos, mis amados hermanos, amigos. Dios me los bendiga. Feliz Navidad a todos. Que el Señor hoy me los colme de mucho gozo, de mucha alegría, conmemorando el nacimiento de Jesús y dando siempre pues un buen testimonio delante de las personas. Que Dios me les dé lindos obsequios y para adelante. Nos vemos el próximo domingo. En las horas de la noche vamos a estar celebrando el 31, una vigilia. Y pienso yo, vamos a estar allí en transmisión en vivo. Así que nos vemos dentro de 8 días. Dios me los bendiga mucho y hasta pronto.